Quiero darle la bienvenida en el estudio aquí en Guayaquil al doctor John Cuenca, médico clínico intensivista. Doctor, buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Antes de hablar ya en sí del tema anunciado, sí quisiera preguntarle cómo pinta la situación actualmente, ¿no? Hace unos días atrás conversábamos de la preocupación que hay, hospitales ocupados en su máxima capacidad, sobre todo la unidad de cuidados intensivos, un contagio que va al alza. ¿Ha mejorado en algo la situación o no? ¿Y cuál es la proyección a propósito de que el domingo pues tuvimos un evento que congregó movilización como fueron las elecciones? Buenos días, gracias por la invitación. Creo que nos mantenemos los niveles altos de contagio. La ocupación a nivel hospitalario sigue siendo la misma. A nivel ambulatorio parecería que pudo haber bajado un poco la incidencia de pacientes, pero con el evento del día domingo de las elecciones, tomándose todas las precauciones, todas las directrices que se dio a nivel para la comunidad, esperemos que no haya un pico. Esperemos, es lo que auguramos, pero muy probablemente va a haber un pequeño pico. Ahora, ayer se confirmó ya por parte del ministro de Salud que había ya el caso de la variante brasileña acá. Él mismo decía que él cree que puede no ser el primero, sino que ya haber tenido esa variante acá en el país. ¿Cómo complicaría eso aún más la situación? Bueno, era de esperarse que si teníamos cepa británica, que la brasileña que la tenemos acá cerca, muy probablemente ya hubiera estado hace rato acá en el país. Estamos hablando de hace más de un mes que comenzó a detectarse en Brasil y todos los países fronterizos a Brasil se están cerrando para evitar la propagación. Es una cepa muy contagiosa que probablemente no vaya a incidir en cuanto al sistema de vacunación que se está instalado acá en el país, y que las vacunas que se están aplicando acá en nuestro país, que es la Pfizer y que la AstraZeneca, está teniendo una buena cobertura para esta cepa brasileña. Bueno, esas son dos de las vacunas, pero también tenemos la aplicación de Sinovac ahora. Como lo dijo a nivel de pandemia, nosotros tenemos que aplicarnos la vacuna que esté a la mano. La vacuna, tenemos Sinovac, tenemos 1 millón de dosis ya en el país. Habrá que vacunarse con esa. Posteriormente, ya cuando a nivel mundial exista una vacunación casi completa, las grandes fábricas, Pfizer, Moderna, que ya sus países de origen han cumplido con sus ciudadanos, probablemente habrá una distribución a nivel mundial en forma más ágil, rápida, y bueno, existirá la posibilidad de volvernos a vacunar. Pero la situación actual es que estamos vacunando, sí, a nuestros adultos mayores y protegiéndolos a ellos, pero el resto de la población todavía le tocará esperar. Entonces, teniendo una variante que es más rápida de la transmisión, como la brasileña, ¿cuál pudiera ser la proyección? Considerando que quizás hoy el grupo que se mueve más es ese grupo que ya trabaja, ese grupo productivo, los adolescentes que han demostrado no todos poder sumarse en esta corresponsabilidad dentro de la pandemia. Bueno, los grupos de riesgo siguen siendo lo mismo, 60 años o inclusive se ha bajado un poquito menos, a 50 años como grupo de riesgo, y son los que más complicaciones dan y a los que tenemos que vacunarlos ya. Los menores de 50 años, por decirlo así, que es el pool poblacional de trabajo que moviliza el país, tiene más capacidad de resistencia y menos posibilidades de complicaciones. Tenemos como país ver la posibilidad de un buen plan de vacunación, que se pueda vacunar la mayor cantidad de gente en menor tiempo posible, con la vacuna que esté a la mano. Eso sería lo ideal, pero realmente nosotros vamos a un ritmo que todavía no es el idóneo para poder llegar a masificar la vacunación. Ahora, para lograr entender, doctor, siempre se dice, cuando apareció la cepa británica se decía que era de mayor transmisibilidad, pero que no tenía mayor quizás influencia en la letalidad, agresividad. Ahora con la brasileña se dice lo contrario, se dice mayor transmisibilidad, pero sí llega a ser más agresiva, y en algún estudio decía que incluso esta cepa sí pudiera complicar a adolescentes y niños. ¿Qué hay en torno a eso? Mira, el virus está mutando constantemente. O sea, yo veía pacientes más complejos en los pacientes adultos, ahora estoy viendo más complejos, más jóvenes, y se seguirá viendo por las mutaciones que va habiendo, independientemente de la cepa. Ahorita estamos hablando de la cepa brasileña, mañana capaz que hablamos de la cepa guayaquileña, y van a seguir habiendo cambios en la presentación clínica de los pacientes. Lo que tiene que primar acá es un horizonte de la corresponsabilidad,
gobierno y ciudadanía. Gobierno en tratar de vacunar, proveer los insumos para la atención de los pacientes, y ciudadanía cumplir las medidas de bioseguridad. Hace 6 meses no estábamos vacunándonos y estábamos con la situación de que, insistiendo en la ciudadanía de no romper las medidas de bioseguridad. Ahora tenemos que, afortunadamente, comenzamos la vacunación, insistir con el tema de la vacunación, insistir con la provisión de insumos para la atención de pacientes, y por el lado de la ciudadanía tiene que haber medidas de tipo gubernamental. Decía, bueno, no te pones la mascarilla, X sanción. O sea, cosas así a nivel de la gente que trabaja en el sitio laboral. También cada gerente de empresa tiene que cuidar a sus trabajadores, exigir el uso de la mascarilla, exigir el distanciamiento. La hora del lunch es el peor momento para poderse contagiar. Todo el mundo se saca la mascarilla a comer. ¿Y a dónde van? Al comedor, que es muy reducido. Entonces, también esa forma de agilizar y ver cómo no se pueden contagiar dentro de los sitios de trabajo es importante. O sea, tiene que haber una corresponsabilidad, ciudadanía y gobierno. Ahora, me gustaría un poco también explicar, cuando hablamos de mayor transmisibilidad, ¿a qué nos referimos, doctor, exactamente? Es más fácil el contagiarse, pero también los síntomas aparecen en menor tiempo. ¿Cómo traducir eso? ¿Cómo tener claro a qué nos referimos con mayor transmisibilidad? Uno no se da ni cuenta cuando se contagió. Eso me está pasando viendo pacientes y conversando con los pacientes. O sea, dice, estuvimos encerrados todo el tiempo y no sé cómo llegó el virus a la casa. Es una frase tan común ahora que en los pacientes. O sea, no se da cuenta de la forma como llegó a la casa. Probablemente dice, fulano que fue al comisariato, fulano que salió a esto, trajo el virus. O también se comete el error de invitar a X persona a casa, una persona que no es habitué y que no sabemos si tuvo o no tuvo. Pero que pienso que está sana, porque dice que se cuida como yo. Inclusive hay personas que, entre comillas, están sanas y están yéndose a vacunar. Y están desarrollando el proceso de coronavirus, de la enfermedad de coronavirus post-vacunal. Y no significa que la vacuna. O sea, en ese sentido, hay esas circunstancias que ni siquiera las personas se dan cuenta cómo se contagian. Ok, entonces... La presentación clínica, yo estoy viendo personas más jóvenes, niños con cuadros de neumonía, pero no es lo común. O sea, yo veo a los pacientes ya en forma avanzada y que viene un filtro que ya atendió muchísima gente y bueno, los que vienen acá son pocos, pero no es lo común. Pero estamos viendo que no los veíamos antes. Ahora, una variable en el tiempo de incubación, quizás, porque antes se decía que podía tomar hasta 14 días en que una persona que tuvo contacto con alguien contagiada pudiera desarrollar síntomas. ¿Están viendo alguna variable en eso, en que quizás ahora la gente ya muestra síntomas después de haber estado pocos días en contacto con alguien contagiado? El promedio de presentación clínica desde el contacto probable de una persona que lo contagió a la persona es de 3 a 5 días, es lo que estamos viendo. Y en el momento que hacemos el diagnóstico, generalmente es al segundo o tercer día que las personas acuden por voluntad propia a hacerse el estudio de PCR o el de antígeno. Pero también entra aquí pensar que un diagnóstico diferencial de las patologías que estamos viendo actualmente, que es dengue, que nos estamos olvidando en el diagnóstico de dengue, que está habiendo casos de dengue y que estamos casados en la pandemia, obviamente que tiene que ser el primer diagnóstico, pero también tenemos que abrirnos en cuanto al diagnóstico diferencial de otras patologías, y ahí entra dengue. Pero ahí puede haber una confusión quizás, porque uno dice, bueno, cuando es pandemia, primero descartar pandemia, entonces yo voy y me hago un PCR. Usted acaba de mencionar la prueba de antígenos. Sí. ¿En qué momento, cuál de las dos pruebas pudiera funcionar mejor? ¿El hisopado, que sabemos todos, o esta prueba de antígenos que te la dan en menor tiempo? ¿Cuándo es oportuno hacérmela? Bueno, yo sugeriría la prueba de antígeno cuando tienes al 5º o 6º día y todavía estás dando vuelta, que tengo fiebre, que no tengo fiebre, que parece una gripecita, dice. Eso era una gripe la que tenía, dice. ¿Por qué? No tengo por qué pensar en coronavirus si es una gripe. O sea, eso lo escucho frecuentemente en los pacientes. O sea, acá toda gripe tenemos que pensar que es coronavirus. Desafortunadamente es así. En pandemia es así. Pero esa prueba de antígeno funciona cuando tengo síntomas. Claro, sí, cuando tengo síntomas. Antes, o sea, peor,
Y sabemos que tenemos una especificidad del 65%, tenemos un 35% de un falso negativo, sí, porque ese paciente puede ser positivo realmente y cuando vamos a la prueba de PCR va a salir positivo. Pero entonces no conviene esperar quizás unos días y hacerme la de PCR, aunque no tenga síntomas, pero sé que estuve en contacto con alguien contagiado. Bueno, eso va a ser en forma individual las decisiones y sobre todo en los pacientes de grupo de riesgo por el toma de decisiones en cuanto a la terapéutica de los pacientes. O sea, si yo hago un diagnóstico temprano, tengo opción a poder actuar con X o Y tratamiento. Me refiero por el tema básicamente del uso del plasma, que en eso tempranamente me sirve. Ya el sexto o séptimo día no me sirve y no puedo usarlo. En pacientes de riesgo. Independientemente de la edad, porque hay personas quizás que tengan menos de 65 años, pero que tengan condiciones que puedan ser riesgosas, ¿no? Puedes tener paciente de 30 años que es diabético, puedes tener uno de 25 que es obeso y ya es un paciente de riesgo. En ello sirve también la aplicación del plasma en los primeros días. Pacientes de riesgo, sirve. Ahora, con esta variante brasileña quizás, doctor, también ha variado en algo el paso de los síntomas. En algún momento se decía o se especulaba que ahora ya no habían tanto los síntomas tradicionales de la primera cepa, que podía ser la pérdida del olfato, tener esta molestia en la garganta, un dolor de cabeza, sino que ahora habían casos en que se detectaba directamente cuando ya había la presencia en pulmones, cuando había una neumonía leve, pero previo a eso no habías tenido síntomas. ¿Pudiera ser eso? Sí lo encontramos, la presencia de tomografías con pacientes con lesiones pulmonares en las cuales no habían tenido síntomas. No era lo normal. Estamos viendo pacientes con mucho compromiso pulmonar, pocos síntomas y que no hay mucha desaturación, o sea, no hay disminución marcada de la oxigenación del paciente. Se está viendo, pero yo creo que sigue siendo la norma clara. Del séptimo día al 13º día, si tienes fiebre o baja un poco la saturación de oxígeno o te cansas mucho, pensar que estás en segunda semana, hacer la tomografía, hacer los exámenes de marcadores de inflamación pulmonar y hacer un diagnóstico temprano, para no llegar que pacientes que lo estoy viendo día 12, día 13, están teniendo más dificultad respiratoria y ahí pensar en dar tratamiento de forma más agresiva para segunda fase, segunda semana de evolución y pensar que no me deje secuela. Eso básicamente es lo que tengo que ver. Y usted dice, bueno, estamos viendo algunas cosas que antes no veíamos, pero sin embargo, el protocolo que manejan ya como médicos un año después en aplicación de medicamentos, hace algunos días conversábamos y decían, bueno, también eso ha ido variando, ¿no? Ya no usamos en primera semana medicamentos que quizás al inicio de la pandemia ante el desconocimiento se utilizaban en la etapa viral, sino que se reserva eso más bien para una etapa ya de inflamación, por decirlo de alguna manera. Eso ha llevado también, se sigue manejando ese mismo protocolo ante estos cambios de variantes que tenemos acá, sigue funcionando bien lo que hasta ahora ya como médicos ustedes tenían preestablecido. A ver, en esta pandemia, en este año de manejo de pacientes, lo que hemos logrado ver y en los estudios vemos que todos esos medicamentos tipo hidroxicloroquina, ivermectina, el dióxido de cloro que mucha gente lo usa, antibióticos como la citromicina, los corticoides, en primera semana no sirven, no se deben de usar. La ciudadanía y colegas los siguen usando, no se debe de usar. Porque lo que terminamos viendo recetas de 10 medicamentos, 15 medicamentos, o pacientes intoxicados, o vemos enzimas hepáticas altas, o con gastritis que no toleran nada. Primera semana manéjase como una gripe. Segunda semana, sí, ya, ahí sí lo que corticoides, si es necesario siempre el oxígeno cuando usted baja la saturación y de ahí ver si lo requiere o no, prevención para trombosis y vemos si requiere o no requiere el uso de Actemra. Porque en las redes sociales uno abre hoy las redes sociales y enseguida ves que hay alguien que ya está buscando Actemra como antes, ¿no? Y eso hace pensar que hay mucha gente que llega complicada y también vemos que hay gente que se resiste, por ejemplo, que trata de manejar lo que más puede en casa por el temor a ir a un hospital. Bueno, el concepto de me voy a un hospital, me voy a morir, me voy a un hospital, me voy a contagiar. O sea, la carga viral va a ser más grande de la que primero tenemos que partir que yo tengo, o sea, si estoy enfermo y necesito ir a un hospital es porque tengo el virus y estoy complicado. Y que la carga viral más carga viral de la que yo tengo por estar en esa situación clínica no va a haber más. Entonces, si va a un hospital es porque lo necesita, porque requiere mayor cantidad de oxígeno,
requiere mayor infraestructura porque llega un momento que la mascarita de oxígeno no alcanza, entonces que disponemos de una maquinita que se llama cánula de alto flujo que necesita estar conectado a un oxígeno empotrado para poder tener una entrada suficiente de oxígeno a buena presión permanentemente. Cuando lo tenemos en tanque de oxígeno no es lo suficientemente bien. Y si ese paciente así se complica, tenemos que subirlo a cuidados intensivos y tener probablemente que intubar y ver la posibilidad de ir en la evolución del paciente, cómo lo podemos mejorar más. Ahora, doctor, bueno, se van conociendo cosas sobre la primera persona que se contagió ya con la variante brasileña en caso de que sea la primera y decían que incluso parece que él estuvo en una fiesta con más de 70 personas. Hoy hay un cerco aproximadamente de 100 personas, ¿no? Y ante eso, por ejemplo, en Loja, los médicos están pidiendo el confinamiento total. Ayer yo hablaba con el ministro de Gobierno y él decía, vamos a regresar a analizar quizás estados de excepción focalizados en aquellos lugares donde hay mayor número de contagios. Usted está acá en Guayaquil, está viviendo la situación diariamente. Hoy habrá una reunión de la alcaldesa con el COE nacional, ya tenemos algunas medidas. ¿Usted piensa que deberíamos llegar a medidas quizás un poco más fuertes en la ciudad? Lo digo en la ciudad porque usted es de acá de Guayaquil, ¿no? Y quizás el análisis a nivel de país, de lo que estamos. Yo creo que tiene que haber un análisis situacional y epidemiológico nacional en el sentido de que, decir, estamos subiendo cada vez más la cantidad de pacientes, tenemos la infraestructura, tenemos los insumos, tenemos el personal para atender y tomar la decisión. Lo que he visto en esta última semana acá en Guayaquil, lo percibo en el día a día con los pacientes a nivel hospitalario y a nivel de consultorio, es que se estabilizó la cantidad de pacientes, ¿sí? Estamos manejando, estamos casi al tope, pero estamos fluyendo. No sé cómo está en Quito, cómo está en Loja. Probablemente el temor es lo que está llevando a solicitar esto. Lo que sí es que tiene que existir una mayor campaña de difusión, de prevención, de la corresponsabilidad, decimos, ciudadanía y gobierno. O sea, no solo es la ciudadanía, es el gobierno también que tiene que participar y ser más agresivo con la vacunación, ser más agresivo en cuanto a la provisión de insumos, porque a nivel hospitalario, a nivel médico, a veces mandamos algo y ese paciente a recorrer las farmacias para ver si lo encuentra. O sea, ya no solo es la Antenra, ya solo ahora mando un corticoide inhalado y no lo encuentran. Y me cambian el nombre. En fin, o sea, todas esas cosas tienen que fluir. O si no, como atención tanto hospitalaria, ambulatoria y como pacientes que también tienen que tener su propia corresponsabilidad y saber e insistir y que en primera semana no se tiene que usar ya toda esa medicación que antes la usábamos. Esa la usamos al inicio de la pandemia. La experiencia nos dio que del 100% de lo que usábamos, el 30-40% sí ha servido y está sirviendo actualmente. Y es la base del tratamiento de lo que se está haciendo. Pero bueno, hemos ganado esa experiencia y también los estudios a nivel internacional lo demuestran que así es. Bueno, ahí siempre terminamos recalcando la necesidad de una corresponsabilidad. Hay gente que está cansada de ya tener un año en pandemia y otros que piensan a lo mejor todos nos vamos a contagiar en un determinado momento y por eso bajan la guardia y las medidas de bioseguridad. Y ahora más que nunca cuando vamos teniendo cada vez más variantes es cuando mayor cuidado debemos tener. Así que quiero agradecerle al doctor John Cuenca que nos haya acompañado esta mañana con su punto de vista, su análisis como médico que vive día a día la situación y está consciente de lo que estamos viviendo. Así que era importante analizar eso y conocer más una vez que ya ha sido confirmada la presencia de la variante brasileña en el país. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Okay. Que tenga un buen día.